Hola chiquillos, ¿cómo están? Yo soy Car, gracias por estar otra vez aquí en el canal. Y bueno, el día de hoy, como vieron en el título del video, vengo con algo muy especial, que es la reseña y ciertas cositas que les tengo que comentar por ahí de El Hobbit, escrito por J.R.R. Tolkien. Ay chiquillos, yo amo con mi vida a este señor, tanto que el tatuaje más importante que tengo es un personaje del Silmarillion, de uno de los libros de J.R.R. Tolkien. Así se los pongo, chiquillos. Y bueno, ¿qué vamos a encontrar en El Hobbit? Aquí la historia empieza con Bilbo Bolsón, que él es un hobbit, y él de repente recibe la visita de este mago que es Gandalf. Entonces Gandalf llega y le dice: hello, señor Bilbo, espero que se encuentre muy bien. Resulta que vengo a invitarlo a una aventura. Y entonces Bilbo dice como: ¿why una aventura? ¿Por qué una aventura? Yo soy un hobbit y a los hobbits nos gusta la comodidad, la buena comida. Yo no me veo partiendo en una aventura. No, muchísimas gracias. Gracias por visitarme, gracias por estar aquí. Pero yo digo que, o sea, no. Gracias, pero no gracias. Thank you, next. Entonces Gandalf se retira sin más. Al otro día tocan la puerta donde Bilbo y es un enano que lo llega a visitar y entra como Pedro por su casa. Hola, ¿cómo está? Muchas gracias, buenas, ¿me sirve comida, por favor? Y Bilbo se queda como: ¿qué está pasando? Pero resulta que no es solo un enano, sino que es todo un tropel de enanos. Son un montón de enanos que van llegando y van llegando y van llegando hasta que de repente ya pues llega Gandalf y dice: buenas, muchas gracias todos por estar aquí, muchísimas gracias a Bilbo por la bienvenida. Resulta que nos vamos de aventura y nos vamos de viaje. Y Bilbo como: pero yo había dicho que no. Y entre discusión y discusión, pues resulta que Bilbo termina aceptando en ir a este viaje como saqueador. Junto con los enanos se van a dirigir a la montaña silenciosa, que resulta que en esa montaña antes vivían los enanos, pero fue atacada y ahora el que vive ahí es un enorme dragón con un tesoro impresionantemente grande. Entonces los enanos van a ir hasta la montaña silenciosa a luchar contra Smaug, el dragón. Si a ustedes les gusta la fantasía, este es un libro que, por lo que les he contado muy por encimita, tiene todo. Tiene enanos, magos, magia, criaturas horribles, dragones. Ay, es pura fantasía épica y es hermoso. Y bueno, este es el primer libro, el libro que escogí para iniciar con el club de lectura de Tolkien en Patreon. ¿Y por qué lo escogí? Resulta que para mí El Hobbit es este libro ideal para adentrarse en el mundo de la Tierra Media. Porque originalmente Tolkien lo escribió para sus hijos, es un cuento que él le contaba a sus hijos, así que el público al que va dirigido es mucho más juvenil, mucho más... es un cuento de niños, entonces el lenguaje no es tan descriptivo y tan complejo como en El Señor de los Anillos o El Silmarillion, pero aún así tiene toda la fantasía y toda la épica hermosa de la pluma de Tolkien, así que me parecía un libro ideal para empezar. No es un libro como El Señor de los Anillos, lleno de batallas así enormes, gigantes, pero sí está lleno de fantasía, está lleno de aventuras, está lleno de seres mágicos, hermosos y temibles al mismo tiempo. Así que por eso fue que elegí este libro para iniciar con el club de lectura. Posteriormente vamos a empezar con algunos fragmentos o algunos cuentos del Silmarillion y luego Señor de los Anillos, y así poco a poco vamos a irnos envolviendo en todo este mundo de la Tierra Media. Que bueno, este club de lectura está en Patreon, tenemos un grupo de WhatsApp, vamos a tener reuniones y yo inclusive les estoy haciendo una guía de personajes y acontecimientos para que tengan como un resumen de los libros una vez que ya los han leído, para que en el futuro, cuando estos personajes vuelvan a aparecer en diferentes relatos o en El Señor de los Anillos, pues puedan accesar fácilmente a la información. Igual cuando empiece la serie y empecemos a ver el montón de conexiones. Estoy muy emocionada. Creo que una de las cosas que hace que el mundo de Tolkien, la Tierra Media, sea tan vasto y tan maravilloso es que él pasó toda su vida creando la Tierra Media. Desde 1930, desde que empezó a escribir El Hobbit en una hoja en blanco de un examen, desde eso él se empeñó en crear toda esta mitología, podríamos decirlo, porque resulta que él sentía que en Inglaterra no existía como esa mitología que había, por ejemplo, la mitología nórdica. Entonces él quería crear eso desde antes de que existiera como la historia actual en su momento. Él quería crear una mitología, por eso la crea desde el origen del mundo y toda su vida es dedicada a este
universo de Tolkien. Y bueno, como les decía, esta es una historia bastante introductoria, es una fantasía para niños, así que no vamos a ver las grandes y épicas batallas como en El Señor de los Anillos, pero tiene mucha relevancia porque aquí fue donde inició absolutamente todo. Y entonces quería contarles algunos datos curiosos relacionados con El Hobbit, que hay algo muy interesante, que resulta que hay varias ediciones del Hobbit y existe una versión de El Hobbit anotado donde se encuentran como el origen de los personajes, cuál es el significado de los nombres de algunos personajes y las diferentes ediciones que hay o reediciones, porque el Hobbit fue cambiado durante, creo que fueron 3 veces que el Hobbit fue reeditado, la historia fue cambiada para que fuera calzando en este legendarium, que así se le dice a pues, toda la mitología que Tolkien fue creando. Voy a contarles un poquito de historia, de dónde viene el nombre de los Hobbits, la comarca y etcétera, así que empecemos. La ñoñada. Entonces, los Hobbits, ¿de dónde vienen? Resulta que Tolkien tuvo un hecho muy traumático en su vida, que fue participar en la Primera Guerra Mundial, esta guerra de las trincheras que vemos en 1917, y él era una persona que amaba muchísimo a la naturaleza. Por tanto, los seres que son como mucho más espirituales, más evolucionados, más bellos, están muy en contacto con la naturaleza, como son los elfos o como son los ents. Y los seres que son como más destructivos, que no la aprecian tanto, son seres como más feos y como los orcos. Incluso a Tolkien se le ha juzgado de racista porque en general los orcos se describían de apariencia de color negro, entonces era como, es que es racista, pero en realidad no, él quería marcar esta diferencia entre el bien y el mal y lo que hizo fue marcarla entre blanco y negro, pero sin una intención racista. Pues él amaba muchísimo la naturaleza y estaba viviendo también lo que era la revolución industrial, lo cual a él no le parecía, él lo escribió, lo mencionó en varias oportunidades, entonces él quería representar como esta destrucción que él estaba viendo con la revolución industrial, como por ejemplo con Saruman y con los orcos, cómo ellos van destruyendo todo a su paso para tener como algún tipo de tecnología o una mejor tecnología, lo cual a él pues no le parecía, así que son los malos. Con los humanos estaban como en este punto intermedio, porque eran capaces de construir cosas hermosas, pero al mismo tiempo eran capaces de destruir, así que Tolkien puso como todas sus añoranzas, sus deseos en los hobbits. Esos son los hobbits, lo que a él le hubiera gustado vivir. Por eso los hobbits son como muy cómodos, aman y viven en paz con la naturaleza, aman la comida, aman el confort, y es como el reflejo de lo que a Tolkien le hubiera gustado. Y aparte lo podemos ver en que los hobbits son una raza que desciende de los seres humanos. Una cosa muy chida es que Tolkien dice que pues ellos eran sencillos de vida, muy cómodos, como les decía, y bueno, bajitos de estatura, pero que en los seres más sencillos y más comunes puede salir uno que cambia el mundo. Aparte, la comarca donde vivían los hobbits se inspiró en el pueblo de la niñez porque, bueno, él viajó de Sudáfrica a la campiña inglesa y después fue adoptado en Londres. Entonces, la comarca está inspirada en este pueblo que se llama Sarehole en Birmingham, donde viven los Peaky Blinders. Otro dato interesante relacionado con el Hobbit es que la lengua común en la Tierra Media es el inglés moderno y de ahí deriva o puede verse como una palabra desgastada, se menciona en los estudios, la palabra hobbit, que vendría de la palabra anglosajona, que se las voy a escribir por aquí, holbitla, que también significa morador de agujeros, como el morador de la comarca. Ahí más o menos podemos ver que es que de verdad los nombres de los personajes y de los seres en la mitología de Tolkien tienen un significado. No se llama Gollum porque sí, y no se llama Gandalf porque sí. Tienen un significado atrás a nivel etimológico. Y por último, ya para ir finalizando, bueno, como les contaba, el Hobbit fue escrito para los hijos de Tolkien. Y entonces resulta que esta historia y las situaciones y los personajes iban apareciendo según los hijos de él. Entonces, por eso la historia puede parecer en un inicio simple o sencilla si nos acercamos al Hobbit y estamos esperando encontrar algo más, tipo El Señor de los Anillos, con más épica, porque fue escrito para los hijos de Tolkien. Entonces, por eso reafirmo que me parece el libro ideal para empezar en este mundo. Y bueno, chiquillos, eso es todo lo que les quería compartir el día de hoy. Espero que les haya gustado. También, pues, si les gustaría unirse a este club de lectura, estamos, pues, viviéndolo por medio de Patreon.
pero también en el grupo de Facebook, donde antes hablábamos del club de lectura presencial que teníamos aquí en Costa Rica, que era BookMeet. Ahí también les estoy compartiendo cositas de vez en cuando y vamos siguiendo la lectura en general. La siguiente lectura van a ser unos capítulos del Silmarillion para ir adentrándonos un poco más en la mitología, y después vamos a seguir con El Señor de los Anillos. Y ya yo estoy muy emocionada porque, chiquillos, se viene la serie con mayor presupuesto de todos los tiempos y va a ser en este mundo que es que a mí me gusta muchísimo, y estoy muy feliz de poder estarlo compartiendo con ustedes todas estas ñoñadas que a mí me hacen supremamente feliz. Y bueno, chiquillos, como les decía, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya disfrutado, que hayan aprendido, que les deje esa espinita por empezar a leer a este señor que es fabuloso. Recuerden que les dejo todas mis redes sociales y mi link a Patreon en la cajita de información. Y que bueno, yo a ustedes los leo en los comentarios y que ustedes me ven a mí en redes sociales o en el siguiente video. Chao.